Muy buen día tengan todos en el poderoso nombre de Jesús. Quiero aprovechar para darle gracias a Dios por esta oportunidad en la que nos permite compartir un maravilloso estudio, o mejor dicho, un encuentro cognitivo de carácter científico, fisiológico, filosófico, teológico y bibliocéntrico. Les habla su servidor Ángel González y hoy vamos a estar tocando un tema de suma importancia, el cual he denominado como la teología del miedo. Y digo teología del miedo porque a pesar de considerar eh, todo el bagaje científico y los conceptos que el hombre le da a este término, estaremos decantando en lo que Dios dice, en lo que Dios piensa y en cómo Dios ve el miedo, el temor. Entonces, vamos a entrar en materia. Quiero darle gracias a Dios por usted que está allí escuchando, que está allí abriendo su corazón, pero también su libreta y tomando su lápiz para ser perfeccionado en el conocimiento de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Este pasaje pareciera muy sencillo, pero tiene una profundidad exagerada. Pues bien, está hablando en este momento nada más y nada menos que el apóstol del amor. Él se consideraba a sí mismo el amado, el que vivía allí agarrado de los vestidos del maestro de los maestros, del Señor de los señores, del Rey de reyes, del que resucitó de los muertos. En una oportunidad dijo Albert Einstein que la oscuridad es la ausencia de luz. Y esto es una realidad. En tal sentido, yo me atrevo a decir ahora mismo que el miedo no es otra cosa que la falta de confianza, la falta de la llenura de Dios, de la revelación que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Es la ausencia de Dios en todo, en toda su cosmovisión, en toda su integralidad en nuestras vidas. Para los que se encargan de hacer conceptos y definiciones, el miedo es un estado emocional que surge en respuesta de la consecuencia ante una situación de eventual peligro. ¿Verdad? Surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. También el miedo refiere al sentido de desconfianza de que pueda ocurrir algo malo.
Estamos hablando de que el miedo es como una especie de inseguridad de algo que pueda estar ocurriendo. Para la Real Academia Española, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, bien sea por medio de un objeto, miedo a un animal, o miedo a una situación que se presente. Tal es el caso cuando hablamos de objetos, personas que no están acostumbradas a, a ver un armamento, a tomar un armamento, bueno, y cuando lo ven, se aterran por completo, ¿ok? Al igual que un animal. Para las amas de casa, una cucaracha es letal. Y dígame usted si se mete una rata a la casa, un cien pies o cualquier insecto, ¿verdad? Inmediatamente pues se encienden las alarmas. Y cuando hablamos de situación podemos hablar de esas personas que tienen miedo a hablar en público y que empiezan a sudar profundamente, empiezan a temblar, ¿verdad? Y bueno, todo esto como parte de lo que es esa parte eh, que se conoce como el sistema nervioso central, que deriva del encéfalo, el cual comprende todo nuestro aparato o sistema neurológico. Eh, para la ciencia, el miedo tiene su origen evolutivo y en estos últimos años han hecho estudios, ¿verdad? Específicamente en Alemania en el 2017. Allí se hizo un estudio con unos niños para sopesar eh, el miedo en los infantes recién nacidos. Ciertamente, pues, 4 científicos como Joel, Elmer, Johansson y Gridek, ¿verdad? Ellos dicen que agarraron niños de unos 6 meses de nacido, en donde le colocaban fotos del mismo tamaño y con los mismos coloridos. En una foto mostraban flores, peces y en otras arañas y serpientes. Sorprendentemente, sus pupilas se dilataban más cuando veían estas últimas, cuando veían a las arañas y a las serpientes, ¿verdad? Lo cual demuestra una clara activación del sistema cerebral del miedo. Lo que anteriormente se pensaba que el miedo a estos animales se aprendía en la juventud, pues no se explica cómo es que estos bebés que conocen, que desconocen por completo el carácter de estos animales, puedan reaccionar instintivamente con tanta fobia ante los mismos. Entonces vemos que ya, inclusive ya desde nuestro nacimiento, ya nuestro sistema neurológico cerebral ya tiene la capacidad de distinguir eh, y, y- 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 y puede sentir miedo, ¿ok? Y esto lo denominan los científicos como el miedo por instintivo, el miedo instintivo. Por otra parte, también se habla entre los tipos de miedo, como los miedos aprendidos. De repente nuestros padres eh, reaccionaban con miedo ante cualquier cosa y nosotros pues con un inconsciente experimentado, es decir, por aprendizaje, también pues le tuvimos miedo a, a esta, a, a estas mismas cosas. Eh,
Y por otra parte, puede estar el miedo por la asociación, basado en experiencias pasadas. Personas que de repente en un momento determinado un perro le mordió, bueno, o casi le muerde, entonces ya eh, como que empieza a tenerle cierto miedo a los perros y, y, y se hace pues antiperro, por decirlo así, ¿no? Está también los miedos por evitar ese miedo que, que es eh, evitar lo desconocido. O sea, que a veces no nos apresa, no nos permite caminar un poco más allá. Pensamos que todo nos va a generar un problema o que todos nos quieren hacer daño. Y por otra parte, pues está la fobia. Personas que están en un piso alto de un edificio y están las ventanas y todo está asegurado, pero aún así sienten miedo a las alturas, ¿verdad? Ya estamos hablando de un miedo desproporcionado. Personas que le tienen pavor a las inyecciones, a las agujas. Y, y bueno, una cosa es tenerle miedo a una aguja donde tú sabes que oye, te van a inyectar algo allí para un analgésico, que es algo que tú sabes que no te va a hacer daño, a que te quieras colocar una aguja de esta de las que están promoviendo el nuevo orden mundial, ya es completamente diferente, ¿no? Miren, por otra parte está el miedo o mejor dicho, hay personas que degustan del miedo, o sea, tienen gusto por el miedo. Son personas que pueden ver una película de terror, este, y no sienten miedo, ¿ok? Y también dicen los científicos, pues que estas personas, este, eh, les gusta este tipo de emociones peligrosas que liberan adrenalina, dopamina, según los científicos. Y bueno, les gusta exponerse a peligros virtuales y según ellos, pues le permite entrar en nuevas experiencias y estar presto para cuando suceda una situación real, ¿ok? Está también el miedo a lo desconocido, miedo a esas situaciones que no sabemos qué va a suceder y muchas veces quedamos atrapados, como en el caso de muchas mujeres que nunca se casan porque le tienen miedo al matrimonio, ¿verdad? Y otros que le, les da pavor expresarse, hablar y se pierde también de grandes oportunidades por ser tan cohibidos. En cuanto a la neurología y a la psicología, y a lo que es la fisiología del miedo, dicen que el miedo es un mecanismo evolutivo para garantizar nuestra supervivencia. Cuando el cerebro identifica un peligro, dice que reacciona generando la emoción del miedo, ¿verdad? Para que bloqueen la capacidad de pensar determinadamente, estimulando un estímulo que impulsa a huir o a defenderse, ¿verdad? Ahora fíjense, cuando eh, de forma más explícita, eh, los científicos dicen que cuando aparece un estímulo, las amígdalas cerebrales, ¿verdad?, interpreta la amenaza, se activa la secreción, ¿verdad?, de todas esas hormonas que se encuentran en nuestro sistema neurológico y que por cierto son bien complejas. Dicen lo, 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 los que saben de esta materia que la complejidad de las conexiones entre las diferentes neuronas del encéfalo exceden por el momento los límites de nuestro entendimiento, ya que algunas neuronas establecen por término medio
10.000 o más conexiones con otras neuronas. Fíjense ustedes lo complejo de nuestro sistema cerebral, ¿no? Entonces, aquí, cuando las amígdalas cerebrales interpretan una amenaza, ¿verdad? Eh, Inmediatamente pues se activan todas esas hormonas, eh, las cuales van a, a generar ciertos caracteres en nuestro cuerpo. Hay una manifestación fisiológica, ¿okay? Se activa la adrenalina, el cortisol, la cortisona, ¿verdad? O la dopamina, lo cual acelera los latidos del corazón, la frecuencia respiratoria, aumenta la presión sanguínea, aumenta el azúcar en la sangre, se dilatan las pupilas, se inhibe el sistema digestivo, se bloquea el sistema racional para ir al modo libre de defensa. Por eso es que muchas personas dicen, es que yo no sé cómo puedo reaccionar a un momento así, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en los días de los reyes de Israel, cuando en aquel tiempo gobernaba Saúl, el primer rey de Israel, y dice que todo el mundo estaba atemorizado y lleno de miedo cada vez que aquel paladín llamado Goliat, ¿verdad? Y su paje de arma y aquel ejército, ¿verdad? Se acercaban al campamento y aquel hombre gritaba y desafiaba. Todo el mundo sentía miedo. Allí se activaron pues la secreción del sistema y hormonas que generaban pues que, que, que todos ellos actuaran de esa manera, se cohibieran y se escondiesen. Pero este no fue el caso de David. David dijo, ¿quién es este incircunciso? Esto resulta de esa capacidad que tiene cada quien, ¿verdad?, para responder a dichos estímulos. Y en el caso de David, pues tenía una característica muy especial y era que la unción del Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Bueno, como le decía la Real Academia Española, dice del miedo que es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, ¿verdad? Un daño real o imaginario. Aquí en cuanto a la fisiología del miedo, ¿verdad? Yo recuerdo que allá en el pueblito donde yo me crié, había una leyenda de que en una mata por allá de Tamarindo, subiendo un cerro, salía un hombre sin cabeza. Bueno, esto se corría tanto, ¿verdad?, entre los habitantes de aquel lugar que cada vez que me tocaba pasar por allí, yo pegaba una carrera. Porque a veces estamos viendo fantasmas donde no hay. Y a veces estamos escuchando las voces que no debemos oír. Entonces, mi sistema, pues, neurológico, ya teniendo, pues, un sesgo, ¿verdad? Ese miedo eh, por que me fue de alguna manera traspasado, ¿ok? Eh, a través de lo desconocido, a través de, de esas cosas que verdaderamente no sabía si existían o no, si podían aparecer o no, pero que, bueno, activaba en mí hormonas que lo que me hacían era huir. Pero con el tiempo fui creciendo y me fui enfrentando a aquello y me di cuenta de que allí no había nada y ya podía caminar con pie firme y con mucha tranquilidad por ese lugar, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva teológica, hemos venido de lo macro, meso, ¿verdad? Vamos a ir ya decantando ya en lo que nos interesa y es la perspectiva de Dios,
o la perspectiva teológica sobre el miedo, ¿no? Dice que la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 y versículos 9 y 10, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Aquí la palabra miedo proviene del hebreo yaré, ¿ok? De la raíz primitiva temer, que tiene que ver con asustarse, con amedrentarse, con atemorizarse, ¿ok? También tiene que ver con reverenciar. El hombre, nuestros primeros padres cuando fueron colocados en el huerto recibieron un mandamiento, yo le denomino como el primer mandamiento. Del fruto de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día en que lo hagas, ese día morirás, ¿verdad? Entonces, Adán, Eva, desobedecen al Altísimo. El Altísimo viene, los llama y ellos estaban ocultos, se habían escondidos porque tenían miedo. Es aquí donde se nombra la palabra miedo por primera vez en las Santas Escrituras. Y estamos hablando de que el miedo se nombró o apareció después de la caída. Antes de la caída, el hombre podía hablar con Dios plácidamente. Inclusive podía acercarse a cualquier bestia y colocarle su nombre, apacentarla, tal cual dice el libro de Isaías, que en los postreros tiempos, pues, cuando ya estemos con el Señor y habla de tierra nueva, cielo nuevo, dicen que el hombre podrá sentarse al lado de la bestia y ninguno de los dos se harán daño. Entonces, podemos ver acá que el miedo, yaré, ¿verdad? Se activó después de la caída. Y si esto lo explicamos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la dispensación, ¿verdad? Y desde el punto de vista filosófico, teológico, es sencillo. El hombre antes de la caída estaba en un estado de amoralidad. Era un hombre eh, que no tenía maldad en su corazón. Por eso es que la etapa de la moralidad se le denomina como la etapa de la inocencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo llama a aquel niño y dice, si no fueres como niño, sí, ciertamente se estaba refiriendo literalmente al niño, pero desde el punto de vista contextual, él estaba hablando de esta característica del estado de la amoralidad. Estaba hablando de que teníamos que volver al huerto, teníamos que volver a ese hombre inocente, a ese hombre misericordioso, a ese hombre obediente al rey y a sus preceptos, ese hombre sujeto a la deidad, ese hombre que ama por sobre todas las cosas, ese hombre sencillo, ese hombre revestido de la gloria de Dios, tal cual estaba Adán y Eva en el huerto. Es tanto así que podían andar desnudos en el mismo sin sentir miedo, vergüenza, porque no existía. El miedo y la vergüenza no existía. Es después de la caída que vemos el egoísmo en el corazón de Caín, la envidia, el odio, la muerte. Todo aquello entró después de la caída, donde el hombre empezó a debatirse entre la moralidad y la inmoralidad. Y podemos ver en la historia claramente un Caín que dice, el que me ve ahora me matará. Imagínese usted, un hombre tan terrible como este también manifestó miedo. Enoc manifestó temor, pero no fue ese miedo que manifestó Adán, que manifestó Caín.
Él manifestó el temor reverencial, donde amó a Dios, donde se sujetó a Dios, donde anduvo con Dios y por eso Dios lo levantó, porque no era digno de quedarse en esta tierra. Por eso Dios no dejó sus osamentas acá. Nimrod, él era su propio Dios. Aquí vemos las características de los hombres desde el principio. Y esto es lo que vemos ahora en este tiempo. Hombres que ellos son sus propios gobernantes. Ellos no le han dado lugar en su vida a Dios. Y ellos van, al igual que Nimrod, lanzados a construir una torre, un imperio sin importarle el Creador. Sienten más bien odio por Dios, por el Creador. Están así que en el libro de Apocalipsis relata que al final ellos mismos van a ver las plagas sobre ellos, sus familias. Ellos que están buscando garantizarse el agua y la energía del mundo a través de su triquiñuela. Pero va a llegar el día donde Dios lo va a trillar tan duro. Y dice que muchos de ellos van a maldecir a Dios. Hombres que como Caín, que como Nimrod, se reprobaron ellos mismos. ¿Por qué? Porque sencillamente no tomaron en cuenta a Dios. También vemos a Abraham. Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios lo llama. Pero ¿qué sucede? Cuando Abraham va camino a Egipto, el miedo lo tomó y terminó exponiendo a su esposa. ¿Por qué? Porque había miedo en su corazón. Moisés le puso excusa a Dios de todo tipo porque tenía miedo de volver a Egipto. Él sabía que en Egipto tenía una cuenta pendiente con la ley. Él sabía lo terrible que era Faraón. Faraón para aquel tiempo era un dios. Entonces, vemos que el miedo pues vino haciendo mella y ha venido haciendo daño durante toda la historia después de la caída. Volvemos a citar Primera de Juan capítulo 4, 18, donde dice el apóstol que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Este temor, ¿verdad? Viene del griego phobos, que significa susto, alarma. Esta verdad nos revela que en la caída nuestro sistema encefálico sufrió una metamorfosis hormonal, en donde se activó el miedo, ese pavor, esa fobia. Pero Dios, que es grande en misericordia, envió a su Hijo, no solo para vencer a la muerte y el pecado, sino también para librarnos del miedo a través de su perfecto amor. Perfecto amor que no es otra cosa que el transferirnos su carácter por medio de su Santo Espíritu. Es por esta razón que la palabra dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amados, nosotros, cuando nos dejamos investir por el Espíritu Santo, cuando vamos muriendo cada día más el yo, podemos ver a Cristo manifestado en nuestras vidas y ya no sentimos miedo, ese temor, sencillamente nos afianzamos en Él, confiamos plenamente en Él. Mira, no importa, como decía el salmista David, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y es lo que nosotros tenemos que asumir. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, ese miedo, ese pavor, no es de Dios. El temor de Dios, como dice Proverbios 1:17, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad?
Está hablando del hebreo yirá, que significa reverencia. Esto tiene que ver con la actitud que nosotros asumimos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, entendiendo que Él es el Todopoderoso. Por eso Él dice que no temamos al que puede herir la carne, sino al que puede lanzar el arma al lago de fuego. Él es el Todopoderoso Dios, el Dios temible. Y no es que vamos a vivir asustados delante de Él, es que sencillamente vamos a reconocerle, vamos a obedecerle, vamos a servirle, vamos a amarle y vamos a dejar que Él revele su plan perfecto en nosotros. Porque cada uno de vosotros sois proyectos divinos. Dios tiene un proyecto con usted. Y el miedo, el temor, el pavor, la fobia a veces no nos permite caminar en la libertad que Dios quiere para nosotros. Yo recuerdo que hace años me agarró una enfermedad terrible, me acostaba con ella y me levantaba con ella. Amados, era tremendo. Yo le decía, bueno, Señor, si me vas a llevar, llévame contigo. Pero le decía, si tú me dejas, yo te voy a servir aún más. Yo te voy a adorar, yo te voy a glorificar. Y aquello desapareció por completo. Porque para Él no existen imposibles. Cuando nos rendimos a Él, cuando vivimos confiadamente con Él y para Él se glorifica. Lázaro era su amigo y ya muerto, Él fue hasta allá y le levantó. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que no importa que sigan las pestes, que sigan lo que tenga que seguir, que vengan las guerras. Nosotros debemos vivir confiadamente en Él, dejarnos envolver por su perfecto amor que echa fuera el temor. Porque el que vive con miedo, hermano, no vive en libertad. Y Dios quiere libertarte, no importa por lo que tú estés pasando hoy. No importa lo que estés sufriendo hoy. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Lo que está en mi mano nadie lo arrebata. Por eso cuando el apóstol Pablo le tocó ir a Jerusalén, a Roma, mientras todos lloraban, él decía, ¿por qué me contristáis? No sabéis que yo estoy dispuesto a perder mi vida si es necesario por causa del nombre de Jesús. Está hablando a alguien que estaba repleto, lleno, envuelto del perfecto amor de Dios. Amado, tú que estás escuchando esta palabra, déjate de envolver por el amor de Dios. ¿Dónde está tu confianza en Dios? Cuando tú te vuelves completamente a Él y le dices, bueno, Señor, si me quieres llevar, me llevas, porque mi vida no me pertenece. Pero si puede pasar esta copa, si me sanas, si me limpias, si me liberas, yo te voy a seguir aún más. Yo te voy a obedecer aún más. Y voy a cumplir el plan para el cual me creaste. Como dijo el apóstol Pablo, dejo atrás lo que queda atrás y sigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Amados, Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Vamos a sacar ese miedo caído y vamos a vivir en el temor reverencial delante de aquel que vive para siempre. Abrazos y mil bendiciones para todos.